Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre metodología de la investigación. Hoy tenemos con nosotros a Leiser Marín, quien nos va a ayudar a entender dos piezas clave de cualquier proyecto, el marco teórico y las hipótesis. Leiser, para empezar, ¿qué es exactamente el marco teórico y cuál es su función dentro de una investigación? Bueno, muchas gracias. Antes de hablar del marco teórico como producto, vale la pena situarnos en el proceso que lo genera, porque no es un capítulo que se escriba por obligación al inicio de una tesis. Es en realidad resultado de un trabajo previo de revisión, porque esto ahorra esfuerzos, equivocaciones y ayuda a plantear el problema de investigación, redefiniéndolo y contextualizando. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la perspectiva teórica, en realidad estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo. Uno es el proceso, que es la búsqueda de información relacionada con el planteamiento del problema, y es un producto que es justamente el marco teórico. ¿Y ese proceso tiene pasos definidos? Sí, y son bastante lógicos si lo piensas. Para el enfoque cuantitativo, el desarrollo implica revisar la literatura, detectar literatura relevante, obtenerla, consultarla, extraer y recopilar la información de interés. Y finalmente construir el marco teórico. Es una secuencia que va de lo general, salir a buscar lo que se ha escrito sobre el tema, a lo específico, que es integrar esa información en un cuerpo coherente. Una vez que ya tenemos planteado el problema, los objetivos y la pregunta de investigación se sigue con el desarrollo de la perspectiva teórica, lo cual implica exponer y analizar las teorías, las contextualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general, que se consideren válidos para encuadrar el estudio, como lo señala Rojas en el 2001. Es decir, el marco teórico muestra cómo encaja nuestra investigación dentro de un conjunto más amplio de conocimientos y también sirve para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Entonces, no es solo resumir lo que otros han dicho. Exacto, es mucho más que eso. Y ahí es donde entran las funciones del marco teórico, que para mí son la parte más útil de entender. En primer lugar, evita errores si ya se sabe que se ha investigado, no se repiten estudios que ya se hicieron. En segundo lugar, indaga las metodologías de otras investigaciones relacionadas. En tercero, amplía el horizonte y centra la investigación porque muestra el panorama completo. En cuarto lugar, y esto es clave para lo que vamos a hablar después, documenta la necesidad y el establecimiento de hipótesis. Y por último, proporciona un marco de referencia para interpretar resultados si es que se requiere. ¿Cómo se seleccionan las fuentes para construir ese marco? Se recomienda hacerse una serie de preguntas antes de incorporar una referencia. Si se relaciona con el problema de investigación y cómo. ¿Qué aspectos trata? Se ayuda a que el estudio se realice más rápido y profundamente. ¿Y desde qué óptica o perspectiva aborda el tema? Puede ser psicológico, antropológico, psicológico, médico, etc. Con esta información depurada, se puede construir lo que se llama un mapa de revisión, que es una especie de imagen de conceptos que agrupa las referencias del planteamiento. Dicho mapa ayuda a extraer ideas, cifras y comentarios que después se pueden combinar en el marco teórico. Y esto lo plantea Hernández y Sampier en el 2014. Perfecto. Hablemos de eso. ¿Qué son las hipótesis o los supuestos teóricos? ¿Y cómo se relacionan con el marco teórico? Bien, las hipótesis son literalmente el centro o la médula en el método deductivo, cuantitativo. Se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigativo y funcionan como las guías de estudio. Nos indican qué es lo que tratamos de probar, pueden ser más o menos generales o precisas y pueden involucrar dos o más variables. Pero en cualquier caso, son afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, verificaciones de la realidad. Y algo muy importante, una hipótesis no es una afirmación de un hecho, sino una proposición que todavía debe someterse a prueba. Así lo plantea Arizpe y Albuquerque en el 2020. ¿De dónde salen exactamente? Aquí se encuentra la relación que me preguntabas. Las hipótesis surgen del planteamiento del problema y el marco teórico. Esto es una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. Tanto que, al formular las hipótesis, en realidad volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Es un proceso casi circular. Además, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos. Por eso insiste en que las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y los más concretas posibles, ya que la relación entre la variable que propone la hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, lógica. Todas las investigaciones necesitan hipótesis. No necesariamente, y eso depende del alcance del estudio. En estudios exploratorios generalmente se formulan hipótesis, en estudios descriptivos se formulan solo cuando se pronostica un hecho o dato. De tipo correlacionales se formulan hipótesis correlacionales y en estudios explicativos se formulan hipótesis causales. Ese primer análisis decide si conviene o no formular hipótesis que orienten el resto de la investigación. Es justamente el primer paso dentro de la formulación de la hipótesis, seguido de precisar las variables definidas conceptualmente y operacionalmente. Con toda esta teoría, ¿nos podríamos dar un ejemplo breve de cómo se vería esta relación en un caso concreto? Con gusto. Pensemos en la enseñanza de las matemáticas mediante gamificación y TIC en el aula, en secundaria y media en Colombia. El marco teórico tendría que exponer y analizar las teorías sobre motivación y aprendizaje, las conceptualizaciones de gamificación y TIC aplicadas en la educación y las investigaciones previas sobre uso de las matemáticas en contextos similares. Ahí se aplicarían las preguntas de elección de fuentes que mencionamos anteriormente. Si estas referencias se relacionan con nuestro problema desde el enfoque, lo abordan y se ayudan a profundizar el estudio. Todo eso construiría el mapa de revisión y después el marco teórico integrado. De ese marco, siguiendo la relación estrecha entre problemas y revisión de la literatura, surgiría la hipótesis de investigación, la cual podría ser el uso de estrategias de gamificación apoyadas en TIC, incrementa el rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de secundaria, básica y media en instituciones educativas de Colombia. Aquí la variable independiente sería el uso de gamificación en las TIC y la variable dependiente sería el rendimiento académico en matemáticas. Se ve clara la cadena. Revisión de literatura, marco teórico y de ahí la hipótesis.
Exactamente, y esa cadena es la que sostiene todo el método deductivo cuantitativo. Sin un marco teórico sólido, la hipótesis quedaría en una simple corazonada, y sin la hipótesis, el marco teórico se quedaría solo como una exposición de antecedentes, sin una dirección clara hacia dónde apunta la investigación. Para cerrar, ¿qué reflexión te deja haber preparado este tema para el episodio de hoy? Bueno, preparar este episodio me hizo ver con más claridad algo que a veces se da por sentado. El marco teórico y las hipótesis no son trámites separados, sino dos momentos de un mismo razonamiento. Ordenar la explicación paso a paso, desde que se revisa la literatura, pasando por sus funciones, hasta cómo esa revisión permite plantear una hipótesis verificable, me ayuda a entender que la coherencia de una investigación depende de cada etapa que se concatena con la anterior. Y llevar un ejemplo concreto confirma que esos conceptos dejan de ser abstractos en el momento en que se aplican a una pregunta real, con variables, contexto y un universo de estudio bien delimitado. Esa fue sin duda la mayor elección de este ejercicio. Muchas gracias, Leiser, por esta explicación tan completa. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.